Hermanos en Cristo Jesús, que el Señor nos bendiga y nos proteja, que el Señor nos mire cuál es nuestra su bondad, que el Señor nos mire como Él nos concede la paz. Hoy te voy a predicar sobre la obediencia. Dios quiere que tú y yo seamos obedientes a su palabra. Y para esto te voy a leer en el libro de Jonás 1 y dice lo siguiente. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue a donde estaba Jonás y le dijo: ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Entretanto, los marineros se decían unos a otros: vamos a echar suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron pues suerte y a Jonás resultó ser el culpable. Palabra de Dios. Hermano, en esta obediencia, en esta desobediencia, tenemos ejemplos desde el principio de la palabra en Génesis. Nos dice el Señor en Génesis 3, el Señor plantó, ubicó al hombre, Adán, en el paraíso terrenal, en el paraíso del Edén. Le ubicó también a una compañera que llamó Eva, salido de sus costillas. Y el Señor plantó, ubicó a Adán y a Eva en el paraíso del Edén, donde había muchos árboles frutales, y el Señor le dijo que podían comer de todos los frutos de estos árboles que están aquí, menos el árbol del fruto del bien y del mal, que si comían de ese fruto, ellos morirían. Pero más adelante el texto nos dice que desobedecieron y comieron de ese fruto. Vea la desobediencia entonces de Adán. Y veamos en el libro Números 20 del 8 al 11, donde los israelitas rescatados en Egipto por el Dios de Israel, por el Dios de Jacob, de Isaac, ellos sentían sed en ese momento, lo cual le manifestaron su inquietud a Moisés y a Aarón de que tenían mucha sed. Moisés y Aarón se fueron para donde estaba Dios y le manifestaron esta anomalía. Dios le dijo a Moisés: toma el bastón,
ve dónde está la roca, reúne a la gente y dile a la roca que brotara agua, mucha agua. Pero Moisés estaba muy enojado con el pueblo de Israel, con los rescatados, y en vez de decirle a la roca que brotara agua, le dio 2 veces con el bastón y salió mucha agua. Una desobediencia de Moisés, porque el Señor le había dicho que le dijera a la roca, no que la golpeara, sino que le dijera a la roca que brotara agua. Y mire las consecuencias de esta desobediencia. Otro ejemplo nos da en Isaías 43, donde nos dice el Señor que ya no recordemos el ayer, que no pensemos más en cosas del pasado. Y hermano, ¿qué hacemos nosotros? Siempre recordando el pasado, y ese pasado nos pone triste. Y Dios quiere que no recordemos ese pasado, que no recordemos ese segundo que ya pasó, porque ya es pasado. Que vivamos el presente. Que estemos confiados en Dios y Él dice que nos va a proteger con su manto sagrado. Que Él es nuestro refugio, nuestro redentor, nuestro salvador. Pues obedezcámoslos para que las cosas siempre nos salgan bien. Mire que Jonás se quiso esconder de Dios, pero en la palabra, en el Salmo 32:8, nos dice el Señor que sus ojos están puestos sobre cada uno de nosotros. Él sabe nuestro movimiento, Él sabe dónde estamos nosotros, qué pensamos nosotros, qué vamos a hacer nosotros. Eso lo sabe nuestro Padre Creador. Jonás compró pasaje y se fue, como si nada en la vida. Pero el Señor hizo que se despertara una tempestad en ese mar, lo cual ponía en peligro la barca donde estaba Jonás. Y los tripulantes asustados le pedían a su Dios que calmara esta tormenta, que calmara estos vientos. Mientras tanto, Jonás estaba durmiendo. Y el capitán lo despertó y le dijo: despiértate, dormilón, despiértate y clama a tu Dios a ver si nos saca de estos apuros, de este miedo, de este pánico. Y fue así que los tripulantes echaron la suerte a ver quién era. Y salió Jonás. ¿Por qué ocurrió todo esto? Por desobediencia, porque el Señor le había dicho a Jonás que lo iba a mandar a Nínive para que anunciara la destrucción de Nínive, ya que había mucha maldad en ese pueblo. Pero Jonás le desobedeció, dijo que no iba. Y a Dios Padre no hay que desobedecerle, hay que obedecerlo. Y eso le pasó a Jonás. Quiso esconderse de Dios, pero nadie se esconde de Dios como nadie se burla de Dios, porque siempre que desobedezcamos nos estamos burlando de Dios, y de Dios nadie se puede burlar. Por eso yo te pido, hermano, que obedezcamos esas autoridades, obedezcamos a Dios y sigamos para adelante. Los caminos del Señor son perfectos. Sigamos junto a Él. Sigamos en las manos del Señor, obedeciendo su palabra. Que de ahora en adelante cumplamos siempre lo que Dios nos dice. Mire, y cojamos el ejemplo de Jonás, que Jonás se reunía todos los días con sus hijos para pedirle al Creador, para pedirle a Dios que perdonara los pecados de sus hijos, porque de pronto sus hijos habían blasfemado contra Dios. Y eso es lo que nosotros debemos estar orando cada momento, para que el Señor perdone nuestros pecados y perdone los pecados de los nuestros. Hermano, ya no recordemos ayer,
recordemos cosas bonitas, anunciemos cosas buenas, anunciemos cosas alegres y verás que nuestra forma va a cambiar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Por eso yo te invito hoy que reflexionemos sobre nuestra forma de actuar. Y le pidamos a Dios, Padre Todopoderoso, que siga con nosotros, bendiciéndonos cada momento de nuestra vida, bendiciendo a nuestros hijos, y pongámosles en las manos al Señor nuestros hijos, para que así como nos tomó Él, tome también a los nuestros, para que prediquen la palabra por donde quiera que Él los mande. Hermano, vamos a seguir en los caminos del Señor, como anteriormente, en los caminos perfectos. Sigamos en su palabra, escuchando palabra de Dios, leyendo su palabra, orando. Y miren, y si nosotros hacemos las cosas bien, Dios nos va a regalar muchas cosas buenas, bonitas. Así que hermano, yo hoy te invito a que obedezcamos más la palabra de Dios y siempre demos buenas noticias. Que el Señor te siga bendiciendo.